Muy buenas tardes, queridos televidentes. Bienvenidos a una edición más de Las Leyes y Usted, este programa que tiene como siempre el enfoque jurídico de toda la actualidad nacional, lo que tiene que ver con la legislación y dos cosas fundamentales en este espacio, Las Leyes y Usted. Hoy tenemos la grata visita de un abogado profesional, el especialista en Derecho Penal, es el abogado Alfredo Delgado. Alfredo Delgado, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y saludos y mi respeto a la teleaudiencia. Doctor Alfredo Delgado, venimos acelerados. La vorágine que tiene que ver con la profesión de abogado nos lleva siempre a situaciones que van de diferentes puntos del comportamiento. A veces debemos ser enérgicos, a veces debemos ser templados, pero todo en torno a el cumplimiento de la legislación y de los derechos y obligaciones del ciudadano, hacerlos conocer, defenderlo a nuestros representados y actuar en base a la representación. Hoy venís a tocar el tema del Alcotés y todo lo que tiene que ver con la aplicación de esta situación jurídica, que la arista en sí del hecho punible está en un debate total después de la interpretación que realizó la Corte Suprema de Justicia al respecto, pero igualmente el enfoque jurídico tuyo desde el punto de vista penal de toda la actualidad nacional, todo lo que pasa en el Poder Legislativo, te quería consultar al respecto, una opinión general, por favor. Sí, seguimos constantemente lo que ocurre en el Poder Legislativo con gran tristeza, viendo cómo nuestros legisladores constantemente están en disputas, en riñas, cuando deberían estar construyendo leyes que edifiquen a nuestro país. Y justamente vamos a analizar una norma que ha despenalizado una situación que anteriormente era concebida como delito. Y esta situación ya la Corte la interpretó el 18 de diciembre del año pasado y hasta la fecha no hubo ningún impulso legislativo por corregir el entuerto jurídico en el que ha quedado esta figura. Me explicabas, hay una excepción que pasó por 4 años de litigio, la cual quedó confirmada, y todo lo que tiene que ver con la aplicación en el espacio y tiempo de esta norma y la situación actual. El Alcotés no es delito, es sancionable, no es sancionable. ¿Cuál es la interpretación al respecto? Bueno, tenemos que entrar a analizar, vamos a analizar la norma desde su inicio. El artículo 217 del Código Penal castigaba a quien no se encuentre en condiciones de manejar por la ingestión de bebidas alcohólicas. Entonces, vemos que esta situación se presta un poquito a la subjetividad. ¿Qué debemos entender porque no se encuentra en condiciones? Entonces, es así como empezaron a montarse barreras y existía una norma, por así decirla, no escrita, de que cuando uno daba una graduación de 0,80 para arriba, además de cometer una infracción administrativa, también cometía el delito penal. Pero eso no es lo que la norma dice, porque las leyes penales tienen que ser taxativas, porque justamente el derecho penal puede poner en riesgo el bien, después de la vida, el bien jurídico primordial del ciudadano es la libertad. El derecho penal puede poner en riesgo la libertad de una persona, entonces la conducta que se va a castigar tiene que estar estrictamente descrita en una norma. Entonces, vimos que entró en discusión si a partir de qué graduación, digamos, debía o no ser considerado un hecho punible. Y ahí vemos que esta cuestión de la graduación es una cuestión relativa, porque de repente hay una persona que ingiere un vaso de cerveza y está, digamos, en su plenitud, y hay personas que con solo un vaso de cerveza pueden ya, digamos, perder un poquito el control. Entonces vemos también que la cuestión de la graduación es relativa porque eso también depende de cada organismo. En otros países, por ejemplo, para determinar si una persona no está en condiciones, como vemos en la película de los Estados Unidos, la policía te para, te hace caminar, digamos, sobre la franja y te somete a otro tipo de pruebas con la cual ellos pueden concluir que uno no está en condiciones. Pero bueno, bien o mal,
existiendo esta situación de la ley en la cual se prestaba a diversas interpretaciones, es que el Ministerio Público empezó a montar barreras y generalmente las personas que caían en una barrera, como hemos conversado previamente, ¿qué es lo que busca una persona? Busca solucionar su problema. ¿Cuál era la forma más fácil y rápida de solucionar el problema? Apersonarse en la fiscalía, conversar con el agente fiscal y ver qué podía donar. Y bajo la figura del criterio de oportunidad, las causas se extinguían. ¿Qué ocurrió? Se buscó llenar este vacío legal y de establecer, digamos, parámetros objetivos para determinar cuándo era delito y cuándo no. Y es así que entra a regir la nueva ley de tránsito en el año 2014. Esta ley de tránsito, aparte de establecer ciertas sanciones administrativas y regular cuestiones relativas al tránsito, también modificó el artículo 217 del Código Penal. Y en ese sentido, estableció en el artículo 153, quien dice conduce en la vía pública pese a no estar condiciones para hacerlo con seguridad a consecuencia de la ingestión de bebidas alcohólicas. Y es aquí en donde la norma entra en un derrotero, pues expresa, dando un resultado superior al límite máximo de miligramos por alcohol por litro de aire exhalado o gramos de alcohol por litro en sangre establecido como falta gravísima. Y si uno va al artículo 113 de esa misma norma, vemos que la falta gravísima no establece un porcentaje. ¿Desde cuándo es falta gravísima y hasta qué momento supera uno la falta gravísima para constituir un delito penal? Y ese es el motivo por el cual la Corte Suprema de Justicia el año pasado, en fecha 18 de diciembre del 2018, ha sacado una resolución a través de un auto interlocutorio en el cual hizo lugar a una excepción de falta de acción por esta ambigüedad de la ley y digamos que a partir de esa fecha a hoy ya los fiscales no pasaron más a imputar por este delito penal. Es decir, y quiero que la audiencia entienda, yo no estoy defendiendo ni pregonando que la gente maneje alcoholizada. Eso es algo que no queremos, pues ha cegado ya la vida de muchas personas, pero necesitamos imperiosamente una modificación legislativa, ya sea volver a la norma como estaba primigeniamente o establecer parámetros objetivos claros para decir, bueno, desde tal porcentaje de alcohol en la sangre constituye un delito penal. Y eso es lo que actualmente la norma no tiene. Lo que tenemos que tener en cuenta aquí, doctor, es el tema de la especificación. La norma tiene lagunas para la aplicación, entonces se presta a que esto quede en una situación infundada, sea cual fuere el camino que se tome. Me tocó mucho causas con el fiscal Emilio Fuster en su momento. Iban todas las causas ahí cerca del Poder Judicial, Sajonia, sí, así mismo. Y era como una reglamentación la de ir, acordar con el cliente, hacer la donación y se acababa la cuestión. Pero hoy en día, con esto, le da la prerrogativa al ciudadano de que se confunda si qué es lo que debe de hacer. Si debe reparar el daño social, si puede manejar en situación de haber tomado o si no lo puede hacer, si qué es lo que se hace al respecto. ¿Qué es lo que el ciudadano hoy en día necesita? Lo que necesitamos es una modificación legislativa. Como te dije, es triste ver que en la Cámara de Senadores nuestros representantes se están agarrando a los puños en vez de justamente estar tratando de elaborar normas claras, porque cuando la norma no es clara atenta contra el principio de legalidad, que es justamente el problema que tiene esta ley. Principio de legalidad, nadie puede ser sancionado sin que una pena o una medida sea estricta y expresamente anterior a la acción o sanción que motive la omisión, ¿no? Claro. En este caso, lo que tenemos es que se atenta contra uno de los principios fundamentales de la autoridad del delito. Doctor,
¿Te parece si vamos a una placa ilustrativa? El señor director perfecto. tiene preparado para el televidente hoy las leyes y usted desde el punto de vista didáctico en lo que respecta a la aplicación o no de la situación que va en torno al alcotés. Es inaceptable manejar en estado de intoxicación alcohólica. Ahora bien, según la cantidad ingerida, esa conducta podría constituir falta administrativa o configurar un hecho punible, de darse los demás presupuestos de la punibilidad. La ley 516/14 prevé como falta administrativa a aplicarse por autoridad administrativa dentro del proceso administrativo hasta lo que podía constituir una falta gravísima. Pero cuando el alcohol por litro aire exhalado o gramo por litro de sangre supera el máximo previsto, para la falta gravísima la conducta será considerada penalmente relevante. Al no hallarse en la norma el límite máximo de falta gravísima, el aplicador se encuentra en la imposibilidad de determinar a partir de cuánto la conducta podría ser punible. Es lo que explicabas también en torno a ello. Esta ley que vino a enturbecer todo aquí oscureció más que aclaró. Es así, oscureció más. De tanto que quisieron escribir, perdió la esencia. ¿Quién fue el responsable de esta legislación? ¿Quién impulsó esto? ¿Cómo se da esto? Y esto salió del Congreso. Fueron las cámaras de diputados y senadores en el 2014 quienes aprobaron esta norma. Pero pareciera que no tienen en cuenta la concatenación que debe existir. Primer año de Derecho, pirámide de Kelsen, tienen que estar todo en sintonía. Sin embargo, esto se contradice totalmente. Administrativo, dice, pero luego remite a lo penal una situación que no es aplicable, no es específica. Y es bastante llamativa porque esto lo que buscó es reglamentar una cuestión administrativa, pero tomaron el atrevimiento de modificar el Código Penal. Y ahí es donde ocurrió el error. Yo creo que lo habrán querido. Justamente la norma tiene, como es bastante extensa, bastante complicada de interpretar, yo no creo que de mala fe se haya hecho esto de manera errónea, pero evidentemente que hubo una confusión y los legisladores no se han dado cuenta, por eso es que se aprobó de esta forma. Y actualmente es una norma que, como bien has expresado, atenta contra el principio de legalidad. Hablábamos anteriormente de la situación prácticamente reality que se había formado en una época con respecto a las grabaciones que dejó el doctor Vasconcelos al respecto. Un canal con número análogo lo hacía y ello se dio el análisis del ciudadano y del foco en sí de que desde dónde comienza la persecución de esto, desde la conformación de una barrera, cómo se debe conformar, cómo se debe avisar, se puede uno someter, atenta contra principios constitucionales de no declarar contra uno mismo. ¿Cómo se da eso, doctor? Sí, justamente se cuestionó mucho la cuestión de las barreras por el hecho de que la Fiscalía pues, no puede tener una labor preventiva. La Fiscalía tiene que recibir, digamos, la noticia criminis y, conforme al principio de legalidad procesal, impulsar el procedimiento. Pero es bastante cuestionable el hecho de salir a la calle a buscar el delito. Y hay quienes sostienen, doctrinarios que sostienen que uno puede negarse a este tipo de pruebas porque la propia Constitución Nacional regula el hecho de que una persona no tiene por qué declarar en contra de sí misma. Y una prueba de estas podría ser tomada en ese sentido. Entonces muchas veces el personal policial recurría a amenazas diciendo, bueno, te vamos a procesar por resistencia y ese tipo de cuestiones. Porque si una persona llega a una barrera y simplemente dice, no me voy a someter de manera tranquila, ahí no existe resistencia. Porque para que exista resistencia tiene que haber fuerza o amenaza en contra del funcionario o en contra del procedimiento. Pero estando estas amenazas, digamos, presentes, mucha gente accedía y se daba toda esa situación pintoresca que estabas narrando.
era prácticamente un hecho ir los días lunes a la fiscalía y había un montón de gente que había tenido problemas los fines de semana y solucionaban sus casos efectuando donaciones. Porque otra cuestión que hay que analizar también es el costo para el ciudadano de recurrir a la justicia. Este caso que hemos citado es un caso del 2014 y digamos que transcurrió por la primera instancia, por la Cámara de Apelaciones y recién tuvo resolución definitiva en la Corte en el año 2018, es decir, 4 años después. Económicamente, ¿cuánto le cuesta a un procesado estar sometido a un proceso, pagar a profesionales, abogados para litigar por 4 años? Es mucho más, digamos, conveniente económicamente ir y aceptar hacer una donación y solucionar el problema, pero el espíritu pues no debería ser ese. Están escribiendo los televidentes, se prendieron con la programación. Dice una de las preguntas, sí, ¿qué debe hacer el ciudadano en torno al sometimiento cuando se da una barrera? ¿Debe quedarse? ¿De cómo se hace ese sometimiento? ¿Qué debe de cumplir al respecto? ¿A qué debe de abstenerse? ¿Qué es obligatorio? ¿Y cuál es su derecho? Sí, la norma, esta norma de la cual hemos hablado, la Ley 5016 del año 2014, establece que es obligatorio someterse a este tipo de pruebas. Pero la sanción de no someterse configura una sanción administrativa, o sea, una multa. Aquí tenemos que hacer una diferenciación. Una cosa es ser multado administrativamente y otra cosa es que esa situación configure un delito penal. Obviamente que yo como profesional no le puedo recomendar a nadie que ingiera alcohol y conduzca posteriormente. Claro, es lo que hablábamos y te interrumpo porque la idea es que justamente nadie acá está diciendo, sí, sabe que puede manejar, sí, después de haber tomado. No, acá obviamente la conducción de un vehículo en este caso implica un deber ser y una norma de precaución al respecto, ¿no? Como lo establece la legislación penal, es justamente un riesgo permitido tomando todas las precauciones y la prudencia debida. Entonces, aquí la prudencia o la imprudencia en su caso es lo que debería analizarse, pero no existe una norma que te diga cómo analizar eso específicamente. Claro, lo que ocurrió con esta norma es que lo que hizo es que esto deje de configurar un delito. Y lo que tenemos que hacer es ver que esta norma sea modificada. ¿Y qué pasa con todos los procedimientos que están desarrollándose? Me supongo que existen personas que no pudieron llegar al famoso arreglo, entonces habrán sido imputadas. ¿Qué pasa? ¿Esta es una salida perfecta? Bueno, yo sé que actualmente la Fiscalía ya no está imputando por exposición al peligro en el tránsito por cuestiones de manejar bajo los estados del alcohol. Incluso me tocó de cerca porque me llegó un caso a mí de un muchacho que había sido imputado en Luque por exposición al peligro. Él había ingerido bebidas alcohólicas y chocó por un árbol, se le hizo el alcotest, dio positivo, la fiscala le imputó y el juez de Luque de motus propio sacó una resolución anulando la imputación y justamente invocando esta resolución de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo que se da aquí es que hay un contrapunto total entre lo que debe de realizar el Ministerio Público, lo que puede hacer ahora el Ministerio Público, que también quedó atado de manos, pero todo ello debe de resolverse en el Poder Legislativo cuando ahora mismo se están tocando temas que son totalmente diferentes al respecto. Y sí, es como te dije, es lo triste, porque estamos en un país que está en crisis, hay una recesión económica muy fuerte y lo que esperamos es otro tipo de conducta de nuestros legisladores. Lastimosamente, el país hoy en día está en una crisis política y creo que estos temas no van a tratarse pronto. ¿Qué pasa con los procedimientos? ¿Da pie a una nulidad? ¿Esto se va a desarrollar de una manera específica? ¿Cuál es el lineamiento de la Corte Suprema de Justicia, la que interpretó la legislación? Y a partir de esta situación, ya todas las personas que estaban siendo procesadas están planteando excepciones de falta de acción. Y incluso en base a la jurisprudencia se resuelve. Incluso a mí varios colegas ya me han pedido
las copias de la resolución. Ya, digamos, es algo que todos están manejando. Esto se sentó un precedente y a partir de ahora uno puede, en definitiva, a lo que vamos a lo que establece el hecho en sí, se puede tomar y manejar sin que haya ninguna medida al respecto, más de una sanción administrativa, según lo que se establece en esta reglamentación. Pero instalo otra vez el debate, doctor, porque analizo de que esto es una reglamentación en torno al tránsito que estaba justamente especificado en lo que va al artículo 217 para los versados letrados. O sea, acá este análisis de legislaciones análogas, ¿cuál tomarla? O sea, la más favorable al encausado, te dice un principio constitucional. Bueno, en este caso en particular, esta norma derogó el artículo anterior del Código Penal. Expresamente dice la norma de que ese artículo está derogado por el artículo que hemos leído. O sea que nada más y nada menos se tomó una legislación que prevé normas de tránsito y derogó lo que establecía la aplicación positiva de esta legislación penal. Ahora, el fiscal desestima la causa. Exactamente, no están imputando más. Se desestima la causa. Vamos a explicar al televidente qué es de la desestimación, doctor. Justamente, y la desestimación es que el caso, como no configura delito, que digamos queda sin efecto la investigación, para que la gente común, digamos, comprenda. Y se hizo todo más fácil igualmente para el Ministerio Público, porque a partir de ahora ellos desestiman y punto. Y el que se ve agraviado en un accidente de tránsito, se da una situación de hechos punibles que se derivan de ello, pero se tiene que demostrar, si yo quería demostrar que fulano de tal manejaba en estado etílico, hoy ello prácticamente queda en un vacío legal, que queda impune. Desde el punto de vista penal queda impune. Obviamente que queda latente recurrir de repente al fuero civil, pero desde el punto de vista penal, este comportamiento en particular hoy está destipificado. Igualmente, lo que tenemos que ver es la aplicación ahora de la legislación positiva que es esta reglamentación. ¿Cuál es la sanción administrativa al respecto? Es una multa de 1.400.000 más o menos. ¿Y no te parece que el espíritu de la ley en todo caso, a lo mejor ellos analizaron, queriendo un poco analizar, ponerme en el pie de los legisladores, vamos a hacer la investigación de quién fue el que impulsó esto, qué comisión analizó, por qué y cuál es la que tiene a su cargo ahora también la legislación correspondiente? Se daba de que a lo mejor, ellos dijeron no, o sea que acá todo se arregla nomás en el Ministerio Público, ¿por qué no le ponemos nomás una multa y ya está? Yo sinceramente pienso que aquí hubo un error. No pienso que se haya querido adrede despenalizar esta situación. Porque si leemos el texto, vemos que el texto dice mucho, incluso es un poquito confuso, incluso a nosotros los profesionales nos cuesta un poquito interpretar qué quiere decir la norma en ese artículo. Yo pienso, o sea, estoy convencido de que hubo buena fe por parte de los legisladores, pero bueno, lastimosamente se cometió un error y ese error tiene que ser subsanado únicamente con una ley. La temática en torno a la legislación aplicable debe de ser justamente analizada en comisiones, se debe dar un análisis, valga la redundancia, exhaustivo de la cuestión, pero acá parecería de que estas personas, si usted dice que no hubo mala fe, pero parecería que es un copiar, pegar y quitemos la legislación y salgámonos de esta y no se analizan las consecuencias. Es una norma bastante extensa la ley. Yo creo que esto se aprobó así, digamos, dándole una lectura rápida y no se hizo un análisis jurídico ni conforme a las reglas de la lógica para interpretar bien qué es lo que se quería decir. Porque lastimosamente al estar redactado de esta manera produjo esta situación. Y lo que da también pie a la indemnización de daño y perjuicio del encausado que logró esta determinación de la Corte Suprema de Justicia y a tu criterio la Corte sí lo analizó correctamente. Sí, la Corte lo analizó en mayoría. ¿Quiénes conformaron la sala que analizó esta excepción? El preopinante fue Benítez Riera, quien tuvo una posición diferente. Ramírez Candia fue el que emitió el voto y se adhirió la doctora Miriam Peña.
a partir de esto se retrotrae todo el procedimiento. Queda sin efecto. Quedó sin efecto, porque hizo lugar a una excepción de falta de acción. Y da pie, como decía, a una indemnización. Entonces, ahora el ciudadano puede plantear lo que le parezca conveniente a sus derechos. Claro, podría ser. Esta persona que fue procesada durante 4 años podría plantear eventualmente una demanda en el fuero civil. Una justipreciación, igualmente el televidente indicaba cómo se realiza la justipreciación en torno a las demandas penales. Acá entrando un poco en la teoría ya penal, aprovechando tu especialidad al respecto, esa justipreciación, ¿cómo se realiza, doctor? Y el fuero penal no es precisamente para buscar un cobro de guaraníes. Lo que se busca en el Código Penal es a la persona que infringe la norma darle un castigo. Esa es la finalidad del código. Ahí te quiero interrumpir con la apreciación que acabas de exponer. Vamos a ir a un corte aquí en las leyes y usted. Luego hablamos ya de lo que corresponde a derecho penal. En la práctica te voy a exponer casos y vamos a ir debatiendo al respecto para que el ciudadano, el televidente de las leyes y usted se ilustre más. No se mueva, ya regresamos con más de este programa. Now, baby, you should know.